¿Sabías que las entidades financieras proporcionarán tu información a la administración tributaria? ¿Se pierde con esto el secreto bancario? ¿Tu información va a estar protegida en manos de la administración tributaria? En estos últimos días, a raíz de la emisión del Decreto Supremo 430-2020 EF, se ha creado cierto revuelo en las personas y en las empresas por determinada información que las entidades del sistema financiero reportarán a la Administración Tributaria SUNAT. Entonces surgen diversas preguntas. Si, por ejemplo, la norma es inconstitucional o no, si se viola el secreto bancario, si se viola el tema del derecho a la intimidad y muchos temas más. Entonces, en esta oportunidad vamos a comentar algunos aspectos más relevantes de esta norma y desde el punto de vista de la persona natural o de la empresa, según corresponda, cómo podemos defendernos y qué debemos tener en cuenta para no estar en alguna situación de inconsistencia que nos pueda reportar más adelante la SUNAT. Bien, esta norma en realidad data del año 2018. Recién a finales del año pasado, 2020, se emitió el referido decreto supremo con el correspondiente anexo que señala cuáles son las formas y condiciones que se enviará la información a la SUNAT. En ese sentido, muchos están escuchando que la información que se va a enviar a la administración tributaria va a ser fiscalizada y posiblemente que se establezca la obligación de pagar los tributos correspondientes. Entonces, tú, amigo, amiga que me estás escuchando, me estás viendo, nos preguntamos, si ya cumplimos con la obligación tributaria, si ya pagamos nuestros tributos por los ingresos que hubiéramos obtenido, la administración tributaria nuevamente nos va a cobrar los tributos, la respuesta debería ser negativa. En ese sentido, si yo estoy en la planilla de la empresa, yo estoy pagando el impuesto de la renta bajo la categoría, la renta de quinta categoría. La empresa ya me hace la retención respectiva. Si yo soy un generador de cuarta categoría vía recibo por honorarios, por lo general, si mi recibo supera los 1.500 soles, la empresa me va a hacer la retención respectiva. O en todo caso, yo tengo la obligación de regularizar. En esas operaciones, en esa renta de trabajo, por ejemplo, ya esa información está declarada y ya he pagado los tributos que corresponda. Entonces, por más que haya acumulado cierta información, la administración tributaria puede verificarlo correctamente, pero no me va a reportar que yo tenga la obligación de pagar los tributos. Se ha creado cierto pánico en las personas, más que todas las personas naturales, que incluso algunos están sacando cierto dinero de las entidades del sistema financiero. Y ahí hay un tema puntual, porque si en realidad tú, persona natural o tu persona jurídica, has declarado tus ingresos, has tributado, ya no tendrías por qué asustarte y por qué sacar incluso dinero de las cuentas del sistema financiero que mantienes. Esta norma rige a partir de enero del presente año en adelante. Mientras la norma esté plenamente válida, sea inconstitucional o no, la norma es totalmente legal. Perfecto. El día de hoy no vamos a analizar si es inconstitucional o no, nos quedaría corto el tiempo, pero vamos a ver los puntos más resaltantes y qué acciones debemos tener en cuenta para poder defendernos, para tener una defensa óptima ante el eventual caso que la administración tributaria más adelante me pueda notificar. Entonces, esta información que va a ser enviada a la administración tributaria, en realidad la administración tributaria debería utilizarlo siempre y cuando detecte ciertas inconsistencias en los ingresos de ciertas personas o de ciertas empresas. Por ejemplo, si una persona natural no ha declarado sus ingresos obtenidos, por ejemplo, por el devenir de las prestaciones como renta de cuarta categoría, no ha declarado, entonces posiblemente allí yo podría decir, sí, corresponde que yo regularice porque yo estoy debiendo los tributos que correspondan. Pero si ya esta información, estos saldos en mis cuentas que están acumuladas, ya pagué el respectivo tributo, no tendría por qué asustarme. Hay que recordar que la información que va a ser reportada a la administración tributaria es a partir de enero del presente año. Si, por ejemplo, una persona natural tiene acumulada en su cuenta 70,000 soles o más, si son ingresos acumulados a la fecha, esa información no tendría, al menos por este tema de información, por esta norma, no va a ser cruzada, al menos por esta norma. Perfecto.
¿Y por qué no por esta norma? Hay que recordar, señores, que una fuente de información que toma en cuenta la administración tributaria es el reporte de ITF. Hay que recordar también otro tema. Señores, la administración tributaria tiene la facultad de determinar para deudas o imponer multas incluso durante los periodos no prescritos. Hay que recordar, hoy estamos enero 2021. Los periodos no prescritos son del 2016 a la fecha. Si por ahí una persona natural, en el ejemplo hipotético, no hubiera podido, o en todo caso no se hubiera enterado o por X razones, no hubiera declarado las rentas del ejercicio 2014. Sabe que tiene que tributar correctamente y estamos de acuerdo, debería tributar. Sin embargo, por el tema del plazo prescriptorio, si la administración tributaria no lo hubiera fiscalizado, no lo hubiera determinado, entonces la persona natural podría interponer una solicitud de prescripción válidamente, porque hay que recordar, del 2016 a la fecha son ejercicios todavía no prescritos y la administración tributaria podría entrar a taller a verificar dichas operaciones. Ahí tiene un tema que vamos a comentar un poquito más adelante. Entonces, la información que va a ser reportada a la administración tributaria es de forma mensual. Es decir, a través de una resolución de superintendencia de SUNAT, posteriormente va a poder decir las formas y condiciones que las entidades financieras tendrán que reportar a la administración tributaria. Entonces, todos los meses, estas entidades del sistema financiero van a tener que reportar a SUNAT. Esa información lo va a tomar SUNAT y en el eventual caso que detecte ciertas inconsistencias, porque esta data la va a analizar, y si es una persona, una empresa que no ha declarado las rentas que correspondan, inicialmente le va a enviar una notificación que ha detectado inconsistencias para que la persona o la empresa pueda sustentar y presentar los descargos respectivos. No es que directamente me van a poner ya tributos, me van a cobrar, me van a embargar mi cuenta, eso no. Eso es, en principio, lo utiliza para detectar ciertas inconsistencias. Esta es una norma para, como se dice, para la lucha contra la evasión o elusión en materia tributaria. Ahora, si yo soy una persona o empresa que ha pagado los tributos que correspondan, hipotéticamente tengo acumulado en mi cuenta $500,000, ya quisiera. Entonces no pasa nada, porque en realidad ya está declarado. La administración tributaria tiene tu data, has pagado los tributos que correspondan y es un dinero totalmente válido, no tiene por qué afectarte y no tienes por qué también asustarte. ¿Ya? Entonces, esta información la SUNAT lo va a utilizar para la verificación de posibles inconsistencias que puedan ser indicios de evasión o elusión tributaria. Ojo, esta información que se va a enviar son por los movimientos, por los saldos a partir de enero 2021 en adelante. Esta norma no tiene efectos retroactivos. Si tú tienes acumulado al 31 de diciembre de 2020, como digo, 1.000.000, 2.000.000, 60.000 soles, X montos, por ese monto, al menos por esta norma, no te va a reportar. Pero ojo, no significa que ya me libero. Hay que recordar que los ejercicios no prescritos todavía son del 2016 y la administración tributaria tiene diversas fuentes de información que le permitan verificar si las personas o en todo caso las empresas han cumplido con sus obligaciones tributarias que corresponden. En ese sentido, nosotros nos debemos preguntar, perfecto, nuestra cuenta o nuestras cuentas en el sistema financiero pueden recibir diversos ingresos por diversos conceptos. La primera pregunta que yo me podría hacer, que nos podríamos hacer, estimados amigos, es si ese ingreso en realidad está obligado a pagar el impuesto a la renta. Hay que recordar que no todo ingreso está grabado con el impuesto a la renta. Supongamos, yo soy una persona natural sin negocio, a mí me hacen una donación de 50.000 soles. Yo como persona natural esa donación no debería gravar con el impuesto a la renta. Pero por ahí, si no tengo el debido sustento, es ahí donde yo podría poner el ojo, ver qué acciones tomar en adelante. Por eso, no todo ingreso que aparezca en el sistema financiero de nuestras cuentas debería pagar el impuesto a la renta. Yo también soy una persona natural, supongamos obtengo una indemnización a mi favor. Las indemnizaciones, por ejemplo, no están para las personas naturales sin negocio, no están grabadas con el impuesto a la renta.
en atención al artículo 3 de la ley de impuesto a la renta. Entonces, yo me voy a preguntar, esos ingresos que aparecen en mi cuenta bancaria, me voy a preguntar de qué conceptos son. Las personas naturales por lo general tienen diversos conceptos. Muchas veces tienen departamentos, los utilizan para alquiler, tienen las rentas por alquiler. Algunas de estas personas no declaran las rentas por alquiler. Entonces yo ahí sí me podría preguntar, si no estoy declarando y no estoy tributando lo que tenga que tributar, entonces ahí yo sí podría decir, tengo la obligación de regularizar ahí correctamente. Otras personas realizan préstamos de dinero, pactan intereses y esos intereses están pasando por el sistema financiero. Entonces, esos intereses también son rentas de segunda categoría y deberían también tributar. Otro caso, a raíz de la pandemia, muchas personas han prestado servicios de forma independiente, renta de cuarta categoría, y digamos, las personas o las empresas que han utilizado estos servicios le han pagado vía recibo por honorario, vía, mejor dicho, vía sistema financiero. Y estos ingresos, aparentemente, algunas personas tal vez no los han declarado. Hay que recordar, si yo soy una persona natural, renta de cuarta categoría, presto servicio de forma independiente, son conceptos gravables que debería ser incluido en mi declaración anual del impuesto a la renta. En principio, yo por cualquier servicio prestado de forma independiente debería emitir un recibo por honorarios. Algunas personas, algunas empresas incluso han estado prestando servicios de forma remota a través del Internet hacia otros países. Si yo soy una empresa constituida en el territorio peruano y presto un servicio hacia el exterior, ese ingreso de dinero que va a venir por lo general a través del sistema financiero debe tributar. Hay algunas personas, algunas empresas que creen, tal vez erróneamente, que esos ingresos no deben tributar porque la administración tributaria no los puede ver. Falso, señores. A través del sistema financiero es fácilmente detectable, más aún con esta norma. Igual, pueden obtener otros casos más comunes son cuando muchas veces yo tengo una cuenta en el sistema financiero y un familiar quiere recibir ese dinero, pero no tiene apertura de una cuenta o por qué motivos. Y entonces yo sirvo prácticamente de intermediario para recibir ese dinero, pero ese dinero en realidad no es mío. Y adicionalmente, si fuera mío, yo tengo que preguntarme, ¿ese ingreso está grabado con el impuesto a la renta? Y para eso yo necesito saber, en base al ámbito de aplicación de la ley de renta, si ese ingreso efectivamente está normada que deba tributar. Si yo soy persona natural, por lo general hay varios conceptos que no deben tributar. Si yo soy empresa, por lo general la gran mayoría de ingresos sí tributan, salvo que sean conceptos exonerados o conceptos inafectos. Entonces, no significa, para concluir esta parte, no significa que todo ingreso va a estar grabado con el impuesto a la renta. Entonces, ahí el trabajo de analizar si ese ingreso que aparece en mi cuenta bancaria en realidad debería o no pagar el impuesto a la renta. Si es en el caso hipotético que sí yo soy consciente o a raíz de esta norma he evidenciado que los ingresos en los años anteriores no he pagado el impuesto a la renta, yo sí recomendaría, y bueno, va a quedar a voluntad, en todo caso, la decisión tomar de la persona o la empresa de regularizar. ¿Qué gano con regularizar? Si es que fuera el caso, señores, que yo podría acogerme a tal vez a rebajas de las sanciones que pudiera corresponder. Y adicionalmente, otro tema, que yo sinceraría mis ingresos. Y por ejemplo, no es que digamos el monto acumulado que yo tengo a la fecha me lo van a fiscalizar, al menos por esta norma no, pero sí va a quedar abierto con otras fuentes de información, como lo más clásico, lo que venía utilizando la SUNAT, que es a través del famoso reporte de ITF. Entonces, verificar si ya está esta norma, mientras no exista otra norma que diga lo contrario, que lo deje sin efecto o que esta norma llegue hasta el Tribunal Constitucional y lo declare inconstitucional, es otra cosa. Hoy la norma es totalmente válida. Si que estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, es totalmente válida hoy, porque no hay otra norma que diga lo contrario. Entonces, cuando existen diferencias en las cuales no se pueda sustentar, viene lo que conocemos nosotros como el tema de incremento patrimonial no justificado. En esta norma se presume que los incrementos patrimoniales cuyo origen no pueda ser justificado, ojo, siempre y cuando no pueda ser justificado, entonces ahí me conllevan a pagar un cierto impuesto que por lo general es el 30%. Entonces, si yo tengo ingresos, si yo de forma voluntaria regularizo y pago el tributo que tenga que pagar, correspondientemente sincero mis deudas, pago los tributos y ese dinero no tendría por qué hacerme más.
Ahora, lógicamente, estamos partiendo que siempre y cuando esos ingresos estén grabados con el impuesto a la renta, porque si esos ingresos no están grabados, perfectamente no hay tema por qué hacer, no hay que asustarse tampoco, no hay, esta norma se ha creado cierto pánico en las personas, más que todo en las personas naturales en estos últimos días, pero si yo he declarado, si esa renta está totalmente válida y he pagado los tributos que tengan que pagar, no hay tema, no hay tema, señores. Lo que sí está en discusión, y eso creo que sí sería un tema más relevante, es el tema de la protección de la información. No, SUNAT bien ha manifestado que tiene todo, digamos, la logística necesaria para conservar la confidencialidad de la información, lo ha manifestado. Ahora que se cumpla, no sabemos. Ese tema de la protección de la información es, a mi punto de vista, ese es un tema más sensible todavía que lo que va a hacer la administración tributaria. Lógicamente, la administración tributaria, el único fin que tendría con esta información es cruzar y detectar si es que existen ciertas inconsistencias. Si no hay inconsistencias en la cuenta analizada, no hay por qué temer, no hay tema y punto, se acabó, señores. En este caso, lo más clásico, el tema de los préstamos. Señores, si tienen préstamos, lo recomendable y para no llevar a ciertas inconsistencias es que se bancarice. Sea por el monto que fuera, estos préstamos se bancaricen. Y adicionalmente, por estos préstamos, que se firmen contratos y que sea con firmas legalizadas. Ese es el objetivo. Si en algún momento más adelante la administración me indica que por qué tengo estos ingresos y no logro sustentarlos, a pesar que en la práctica, en la realidad sean por préstamos, posiblemente la administración tributaria no me va a creer y no me va a creer porque en la práctica ocurre eso, estas devoluciones de estos préstamos me lo considera como ingreso y al no tener el sustento correspondiente me lo considera como base de cálculo para pagar el impuesto que corresponda. Entonces, la recomendación acá es formalizar estos préstamos con un contrato, con firmas legalizadas y adicionalmente que tenga con firma legalizada que te da la fecha cierta para poder proteger esta operación. Más adelante, si la fiscalización no va a venir el día de mañana, al menos por los últimos años no va a venir mañana pasado. Si, por ejemplo, a raíz de esta información, por ejemplo, que se va a reportar a la administración tributaria, la fiscalización posiblemente pueda ser el 2022 o a finales del presente año. No es que automáticamente ya va a venir la administración tributaria y me va a enviar mi notificación. No están todavía. Toda esta información se va a procesar. La administración tributaria tiene que editar, si es que fuera el caso, ciertas inconsistencias. Si no hay tema, ahí mi información queda hasta ahí. Entonces, la recomendación acá, señores, en el tema de los préstamos es que se formalice esta operación. Entonces, yo formalizo, voy a desembolsar, cuando me devuelvan, ya sé que es un préstamo, pacto los intereses que tenga que pactar, ese interés lógicamente sí tributa, términos efectivos 5%, yo obtengo 1,000 soles por un préstamo, supongamos, debería tributar el 5% de esos 1,000 soles. Entonces acá, señores, formalizar este préstamo con el contrato, con firmas legalizadas. Le doy fecha cierta a esa operación. Y adicionalmente, sea por el monto que fuera, esto tiene que bancarizarse. Y a la vez me protejo por el tema de incremento patrimonial no justificado. Casos especiales que ha estado sonando estos últimos días a raíz de esta norma. Por ejemplo, ¿qué pasa con las famosas juntas? Muchas veces entre amigos del trabajo, amigos de la familia, nos juntamos y hacemos la famosa junta, donde de forma mensual o quincenal, según corresponda, se forma, digamos, un paquete, un monto, y se va distribuyendo conforme al sorteo de los números. Entonces, supongamos, yo tengo en el mes de enero 2021 una junta, supongamos, por 20,000 soles. Lógicamente, no es que yo me lo haya ganado, porque en realidad, entre comillas, es un préstamo implícito. Ese no es renta. En realidad, ¿qué renta? Hay que recordar que el impuesto a la renta grava la ganancia, la plusvalía. Eso es lo que graba. En una junta, ¿eso está grabado? Lógicamente no está grabado, pero ahora, si no tengo el sustento correspondiente, es ahí donde yo pueda tener problemas. Ante este caso de esta norma, es recomendable que en estas famosas juntas, ahora, mi recomendación personal, que se formalice en algún documento y que se firmen todos los participantes de esta junta, que firmen que se trata de este tipo de operación, de esas famosas juntas, para evitar que cuando el dinero que yo obtenga, producto que salí sorteado, por ejemplo, número X, entonces muchas veces 20,000, 30,000. Claro, si estamos hablando de montos pequeñitos, tal vez no va a ser irrisorio, pero si son montos significativos, entonces yo aseguraría ese monto. Entonces formalizaría el tema. Ingreso por cambio de divisas. Es común. Por ejemplo, yo tengo
en una cuenta 20.000 soles y no, digamos, por la volatilidad del tipo de cambio, necesito cambiarlo a dólares. Entonces, hago el cambio, saco, retiro el dinero, voy a una casa, incluso a una casa de cambio, hago el respectivo a dólares, cambio, y lo ingreso a una nueva cuenta, nuevamente mía, ya no en soles, en dólares. Este ingreso suma. Entonces, este ingreso se convierte nuevamente como que si fuera como si fuera una renta obtenida, pero en realidad este dinero que nuevamente ingresa, en realidad no es un concepto que debe pagar impuesto de la renta, porque simplemente estoy trasladando el dinero de una cuenta en soles a una cuenta en dólares. Lógicamente, si no lo sustento, posiblemente la SUNAT me pueda decir que es un ingreso no declarado. En ese contexto, lo recomendable es que la boleta de venta, esos documentos que te da la casa de cambio, consérvalo. Sí, lastimosamente va a ser un poco burocrático, pero vas a tener que conservar esa documentación. Pasa también los ingresos para ayudas económicas para un familiar. Muchas veces se junta, por ejemplo, vamos a juntar para apoyar a un familiar, un amigo, un vecino, por ejemplo, y el designado para hacer reunir esos fondos soy yo. Entonces, todas las personas que vamos a apoyar van a aportar a mi cuenta. Entonces, ¿cómo lo sustento eso? Entonces, ahí también lo que pasa es que tendría que formalizar esto con algún documento. Si es que yo no quiero tener problemas, formalizaría. Ahora, si estamos hablando de montos significativos, si son montos irrisorios, tal vez no va a ser tan relevante que formalice eso. Pero si es un monto significativo, entonces yo sí mejor elaboraría un documento que firmen todas las personas que me están aportando para un determinado fin, porque en realidad ese ingreso no debería tributar porque no está grabado con el impuesto a la renta. Otro tema, ingreso a cuenta de trabajador para pagos diversos. En algunas empresas, a las personas que trabajan en el área de finanzas, de pagos, de cobranza, por ejemplo, les realizan un depósito a su cuenta personal, 20.000 soles, para pago a proveedores. Estamos hablando de pagos sobre los cuales no necesito bancarizar o no estoy obligado, mejor. Entonces, esa persona recibe el abono a su cuenta bancaria, 20.000, 30.000 soles y comienza a hacer diversos pagos, diversos gastos. Pero en realidad ese dinero, por ejemplo, no es de él, no es una renta, no es un sueldo, no es alguna prestación que él ha obtenido. Entonces, también tendría la obligación de sustentar, porque si esa persona, como esta información, estos saldos de las cuentas de forma mensual va a ser reportado a SUNAT, entonces posiblemente me puedan decir, esos 30.000, esos 20.000 soles que he ingresado a mi cuenta bancaria, ¿de dónde ha salido? Y si no logro sustentar, me van a presumir que es un ingreso, es una renta no declarada y voy a terminar pagando el impuesto de la renta. Lógicamente no debería, porque recordar, el impuesto de la renta se grava la ganancia, la plusvalía. Eso es lo que grava el impuesto de la renta. Otro caso, traslación de dinero entre cuentas bancarias. Igual, por ejemplo, puedo tener 2, 3, 4, 5 cuentas y hago lo típico de muchas personas que pasan el dinero de cuenta a cuenta y así sucesivamente. Pero ese dinero que ingresa a la cuenta, en realidad no es un ingreso que deba tributar, simplemente es un ingreso por diversas razones que comienzan a hacer las transferencias respectivas. Debería sustentarlo con los estados de cuenta bancario respectivos. Entonces, si bien es cierto, hasta aquí se vuelve un poco burocrático, pero señores, la idea es protegerse, porque hoy, lo que haga hoy me va a resultar mañana pasado bien de forma favorable o desfavorable para poder defenderme, para poder actuar ante alguna notificación de la administración tributaria. Otros típicos, los ingresos a través del sistema financiero que provienen del exterior. Algunas empresas el año pasado han prestado servicios hacia personas naturales o empresas en el exterior y les han pagado a través del sistema financiero. En realidad hay que recordar, si yo soy una empresa, por ejemplo, es es una renta de fuente extranjera, debe tributar. Si soy una persona natural, es un servicio prestado hacia el exterior, es una renta de fuente extranjera que también debería incluirlo, también debería declararlo. Hay que recordar que la administración tributaria también ya tiene el cruce de información, el intercambio de información con otras administraciones tributarias. Entonces, por una u otra forma, la SUNAT tiene bastante información, la cual lo puede utilizar
para verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de las personas naturales y de las empresas. Entonces, hay diversos supuestos, hay más supuestos acá, por ejemplo, también el tema de ingresos a cuentas mancomunadas, también es otro tema que hay que analizar, porque la norma no señala que el ingreso va a ser asignado de forma total, el 100%, a cada participante, a cada, al tema, por ejemplo, del esposo, el esposo, pero ahí van a tener que sustentar qué parte les corresponde, de acuerdo a la participación de cada uno de ellos. Entonces, estos son algunos de los supuestos en los cuales son ingresos y que hemos visto que no necesariamente estos ingresos están grabados con el impuesto de la renta, pero ahí viene el tema, el sustento. Conserven los contratos, los medios de pago, los vouchers de transferencias y demás documentos para más adelante, si tienen alguna notificación de la administración tributaria, puedan sustentar su operación. Caso contrario, tienen como efecto que posiblemente los determinen que sea una renta no declarada y a pagar, en este caso, como renta presunta con el 30%. Creo que nadie de nosotros quisiera el tema también de las donaciones. La norma requiere al menos, por ejemplo, un pronunciamiento de la Administración Tributaria del año 2003, por ejemplo, para el tema de donaciones de bienes, que se formalice con escritura pública. También el tema, si fuera dinero, también se formalice a través de algunas cuentas del sistema financiero y de preferencia también a través de una escritura pública, porque en realidad, si bien es cierto, es un concepto, las donaciones son, al menos para personas naturales, son conceptos que no están grabados, pero el tema que si no está debidamente sustentado, posiblemente te lo incluyan como renta no declarada y obligado al pago de los impuestos que correspondan. Y lo último, hay que tener muy en cuenta, señores, esta información que va a ser enviada, va a ser reportada a la Administración Tributaria, es a partir de enero 2021 en adelante. No tiene efectos retroactivos, pero hay un momento. Hay que recordar que los ejercicios por los cuales la Administración Tributaria puede determinarme en deuda o incluso aplicarme sanciones, son los periodos no prescritos. Hoy, enero 2021, los ejercicios no prescritos son del 2016 a la fecha. 16, 17, 18, 19 y 20 son los ejercicios que la Administración Tributaria puede determinarme deuda. Ahora, pero no es que si, por ejemplo, me quiera determinar deuda por el ejercicio 2016, lógicamente esta información de esta nueva norma no lo va a utilizar porque esta norma es aplicable de enero 2021 en adelante. Pero sí podrá, por ejemplo, podrá tomar en cuenta el tema del reporte de ITF o cualquier otra información que le permita verificar el cumplimiento de la obligación tributaria, en este caso, por ejemplo, impuesto a la renta de la persona natural o de la empresa. Puede con otras herramientas, con estos de cruce de información, puede llegar a determinar. La pregunta que está saltando, ¿qué pasa si yo tengo una renta no declarada, por ejemplo, del ejercicio 2015? Ese es un ejercicio ya prescrito. La administración puede verificar perfectamente, pero ahí el contribuyente, la persona natural o la empresa podría solicitar la prescripción. La prescripción se solicita en cualquier etapa del procedimiento contencioso, administrativo o judicial. Se puede presentar y se puede alegar. Ojo, no significa que con esta norma, como usted me está diciendo, me puede decir a partir de enero de 2021, no significa que no me pueda verificar los ejercicios anteriores. Me puede verificar del 2016 a la fecha, pero a través del reporte ITF o cualquier otra información que les permita a la Administración Tributaria verificar el posible incumplimiento, el posible incumplimiento de la obligación tributaria. Entonces, señores, recomendación, si yo soy una persona natural o soy una empresa, por ejemplo, que sí ha declarado todos los ingresos y han tributado los que tengan que tributar, lógicamente, no hay por qué alarmarse. No hay por qué crear pánico. Algunas personas ya han retirado, tengo fuente muy confiable que han retirado el dinero del sistema financiero. Ese retiro de dinero ya está, ya enero ya saltó y va a ser reportado también a la Administración Tributaria. Mi recomendación sería que de preferencia no hagan los retiros respectivos. Como les dije inicialmente, que esta norma sea inconstitucional o no es otro tema. Es otro tema. Hoy válidamente esta norma está habilitada para que la Administración Tributaria pueda utilizarla para su función fiscalizadora y pueda detectar posibles inconsistencias. Si yo soy una persona que ha declarado y estoy al día con mis declaraciones y mis pagos que tengan que corresponder, no hay por qué temer, la Administración Tributaria va a verificar y no hay tema acá.
Lo que sí es sensible es el tema de la protección de la información. Eso creo que es un tema más sensible y lo cual tal vez más adelante, si algún gremio empresarial, alguna persona en algún momento se presenta una acción de inconstitucionalidad que se pueda quedar sin efecto, es otro cantar. O igual, en todo caso, que el Poder Legislativo en algún momento pueda sacar otra norma que deje sin efecto la actual, ese es otro cantar también. Pero hoy es totalmente válido. Entonces, la indicación, señores, estimados amigos, es protejámonos, cumplir con las diversas, tener al día toda la documentación, como dije, contratos, escrituras públicas, actas de transferencia, nuestros estados de cuenta. Muchas veces nuestro estado de cuenta, los sistemas financieros que tenemos, las cuentas aperturadas, nosotros lo podemos descargar de forma mensual nuestro estado de cuenta. Descárguenlo desde ahora, protéjalo, guárdenlo para más adelante. Si por ahí la administración tributaria requiere información, acá está sustentado. Posiblemente estas fiscalizaciones que pueda hacer SUNAT va a ser a finales de año, el próximo año, puede verificarlo perfectamente, pero si todo está en orden, todo está debidamente sustentado, no tendría por qué alarmarme. Bien, señores, esperando que haya sido de utilidad cualquier tema de consultoría, asesoría tributaria. Mi nombre es Richard Capito, especialista en materia tributaria. Nuestros servicios son los que aparecen en la pantalla y cualquier tema a gusto de poderlos apoyar. Bien, muchas gracias y hasta una próxima edición. Gracias.